Hola, buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo en el que ustedes se están conectando en este seminario. Espero que todos se encuentren muy bien y con mucha salud ante esta pandemia global que nos está afectando a todos. Les doy la bienvenida a este seminario en línea organizado por el portal FinDev y la Corporación Financiera Internacional, IFC, en el que estaremos conversando sobre estrategias de Open Banking. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Mariana Martínez y estaré moderando este seminario en línea en nombre del portal FinDev. Hoy tenemos más de 700 colegas del sector registrados para participar de este seminario. Es una cifra muy alta, así que les pido que tengamos todos paciencia porque estamos todos conectados desde nuestras casas haciendo la cuarentena en esta pandemia del COVID-19. Antes de comenzar, quería que hiciéramos una pausa para comentarles algunos detalles técnicos, así todos podemos participar de este evento con éxito. Solo los panelistas podrán participar con su voz, todos los participantes serán colocados en silencio al ingresar a este seminario, pero no se preocupen porque todos podrán participar enviando sus preguntas a la caja del chat. Las preguntas serán contestadas al final de las exposiciones de los participantes, pero no tienen que esperar hasta el final para enviarlas, las iremos recogiendo a lo largo del seminario. Eso sí, asegúrense de enviar las preguntas a todos los participantes en la caja del chat, seleccionando la opción Todos los participantes en el menú de opciones, así todos podemos ver las preguntas. Intentaremos responder la mayor cantidad de preguntas posibles durante el seminario. Todos los materiales y la grabación de este evento la van a recibir en sus correos electrónicos 24 horas o 48 horas después de finalizar este evento. Así que no se preocupen que vamos a compartir todos los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy. También van a poder acceder a ellos, si gustan, en la página del portal findev.org. En las pantallas van a ver la agenda que tenemos para el día de hoy. Como verán, vamos a estar debatiendo por una hora 15 minutos, dependiendo del interés de ustedes y la sesión de preguntas y respuestas. Sin más, voy a pasar a presentar entonces a nuestros panelistas del día de hoy. Tenemos con nosotros desde Madrid, España, a Nuria Liño, quien es especialista en servicios financieros digitales en el IFC, responsable de alianzas y de innovación en el grupo de instituciones financieras. Hola Nuria, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, sí, Mariana, aquí estoy. Perfecto. También tenemos a Eduardo Martínez Barrios, que es consultor internacional en Open Banking. Tiene más de 15 años de experiencia incorporando productos tecnológicos a los servicios financieros y recientemente se desempeñó como líder de productos de banca abierta en Santander, Reino Unido, donde era responsable de liderar los esfuerzos de Open Banking de esa entidad financiera. Eduardo nos acompaña desde Londres. Hola Eduardo, ¿nos escuchas? Hablar con todos los aquí presentes. Sí, te perdimos por unos segundos, creo, Eduardo. No escuchamos tu presentación. Mariana, que es un placer estar aquí con vosotros y encantado de poder hablar un poco de Open Banking con toda Latinoamérica, yo siendo venezolano aquí en Londres. Gracias, Eduardo. Encantado de tenerte. También tenemos a Larisa Galindo, a quien ya conocen, nuestra colega del IFC, que hace estos webinars con nosotros, quien forma parte del equipo de asesoría del IFC, donde lidera proyectos de transformación digital para instituciones de América Latina y el Caribe. Y ella está desde Bogotá. Hola, Larisa. Hola Mariana, como siempre un gusto saludarlos. Gracias, Larisa. Bueno, entonces, como tenemos mucho material y este webinar promete tener mucho contenido, le voy a ceder la palabra a Nuria, quien va a comenzar a explicarnos qué es y por qué Open Banking. Muchas gracias, Mariana. Antes de empezar y entrar de lleno en los conceptos de Open Banking, me gustaría dar un contexto de por qué hoy es importante el Open Banking. Y responde a que cada vez más los usuarios, los clientes, quieren una hiperpersonalización de los servicios financieros. Y me gusta dar el ejemplo de la música. Si todos recordamos cómo consumíamos la música hace unos años, lo hacíamos cuando nos gustaba un artista, comprábamos un álbum y teníamos que escuchar las canciones del artista. ¿Qué pasa o qué ha pasado con negocios como Spotify? Pues que empezamos a escuchar únicamente las canciones. No nos vamos a los artistas, sino que seleccionamos canciones una a una. Y eso es lo que se llama la desagrupación de la música.
¿qué pasa hoy en día? Hoy en día nosotros mismos estamos configurando nuestras propias listas de audiencia y de canciones. ¿Esto por qué lo cuento? Lo cuento porque en el mundo de los servicios financieros pasa exactamente lo mismo. Si recordáis cuando empezamos a hablar de las fintechs, de la aparición de las fintechs en el año 2008, después de la crisis 2009, se hablaba de la desagrupación, de la desagregación de las cadenas de servicios financieros. Es decir, aparecían fintechs que nos ofrecían un pedacito de la cadena de servicio financiero, un producto especializado, y sobre eso empezaban a configurar un ecosistema. Es decir, te daban un préstamo hipotecario, eran buenos en dar un préstamo a la empresa, préstamo al consumo, o vienen a hacer un pago, una transferencia internacional. Y eso es lo que llamábamos la desagregación de los servicios financieros. Y ahora si miramos lo que está pasando hoy en día, es lo mismo que ha pasado con la música. Es decir, la agrupación pasaba antes de que aparecieran las fintechs. Un usuario, un cliente, el punto de entrada era un banco. Entraba en el banco y se encontraba que el banco le ofrecía productos y además le ofrecía los distintos canales de distribución. Y una vez que el cliente estaba dentro, lo que trataba el banco era de venderle cuantos más productos mejor. ¿Qué hacía el cliente? Entraba. ¿Y por qué entraba? Entraba porque había una marca que le generaba confianza y por lo tanto ese consumidor parecía que ya se quedaba allí por mucho tiempo. Cuando se produce la desagrupación y por lo tanto la aparición de las fintechs, de gente especializada con una experiencia de cliente mucho más rápida, mucho mejor, es el mundo de la desagrupación. ¿Y eso por qué es posible? Eso es posible gracias a la tecnología. Y ahí empiezan a aparecer unos habilitadores, algo que hace posible que esas fintechs sean exitosas, que son una tecnología como por ejemplo el cloud, una regulación que el hecho que haya una regulación desfavorable para la banca hace que aparezcan otras instituciones financieras, y además aparece el concepto de APIs, de la que vamos a hablar hoy y que es punto esencial para entender Open Banking. Bueno, pues ¿dónde estamos hoy? Hoy pasamos a la reagrupación. La pelea es quién va a ser la puerta de entrada de los clientes. Hoy por hoy todos nosotros, los usuarios, los clientes finales, tienen bancos y usan fintechs, y probablemente de media se puede decir que hay 2, 3 fintechs que están utilizando los usuarios de manera recurrente, además de tener su cuenta tradicional y su apertura, su cuenta tradicional en un banco. Bueno, pues esa es la lucha donde estamos ahora. Es cuál va a ser la puerta de entrada, si va a ser una fintech, que la fintech va a dar su producto de arranque, pero además va a ser capaz de ofrecer otros productos gracias a las APIs, que las APIs van a ser más abiertas y que son unos interconectores que favorecen la integración con terceros que puedan ofrecer nuevos canales o nuevos productos. O va a ser la banca. La banca está preparada para hacer lo mismo y ese es el punto de partida de lo que es Open Banking. Hablamos del habilitador, de la API. Vamos a ver qué es una API. Y en términos muy simplistas, bueno, una API no es más que un software, un protocolo de comunicación que permite que unos sistemas se hablen con otros sistemas. Unas veces pueden ser los sistemas internos de la institución, y cuando hablamos aquí de Open Banking y de Open APIs, vamos a hablar sobre todo de un sistema de comunicación con un protocolo de comunicación con sistemas de fuera. Vamos a imaginar, por ejemplo, que queremos saber cuál es nuestra cuenta bancaria, cuánto dinero tenemos en una cuenta bancaria, y vamos a Google. Y en el buscador metemos, oye, ¿me puedes dar acceso? ¿Me puedes decir cuántos fondos tengo en mi cuenta bancaria? Lo que vemos la visión que vemos es que podrías perfectamente ir a Google, pones en eso en el buscador, y eso había un habilitador, una API que conecta con el banco, él se lee y a continuación devuelve esa información al usuario que ha hecho la búsqueda. En términos muy simplistas. Bueno, pues cuando hablamos de APIs, no es que las APIs no se estén haciendo ya en la banca, sino que las APIs hay distintos conceptos. Se habla tradicionalmente de las APIs privadas, abiertas o públicas. Las abiertas son las que se refieren sobre todo al contexto Open Banking. Las APIs privadas, ¿qué son? Las APIs privadas son conectores que facilitan la interconexión entre sistemas dentro de una institución, dentro de la banca. Sabéis que la banca tiene unos sistemas muy complejos, muchos legacies, y hace falta que unos se hablen con los otros. Bueno, pues las APIs empezaron a aparecer en ese contexto para simplificar y racionalizar los costes de infraestructura. Por contra, tenemos las APIs públicas. Las APIs públicas lo que permiten es exponer públicamente información y funcionalidades del banco hacia afuera.
Por ejemplo, Google Maps, las oficinas, los cajeros automáticos. Hoy por hoy, si vamos a Google Maps, la banca lo que hace es, a través de una API pública, expone dónde están sus oficinas, de tal manera que si hay un usuario que quiere ir a un cajero automático de un banco o quiere ir a una oficina, en Google Maps aparece. Y eso es una API pública. Bueno, pues Open Banking responde a las Open APIs, a las APIs abiertas. Y las APIs abiertas se dan en un contexto de un acuerdo comercial entre dos partes. Es decir, si hay una parte, un tercero que quiere hacer un negocio, que quiere llegar a una alianza con el banco, se genera un acuerdo comercial donde se estipula qué hay que hacer. Y para eso hace falta una integración. La integración solía tardar 4 o 6 meses. Se tardaba muchísimo en favorecer y en realizar una alianza. Hoy por hoy, con las APIs, es muy fácil, muy inmediato el ser capaz de integrarse. Bueno, pues la visión que tenemos es, si os recordáis, en el año 95 tú preguntabas a la banca, y probablemente muchos de vosotros no estaban entonces, pero decían, oye, ¿por qué necesito tener una página web? Bueno, pues hoy, 5 años después, nadie se cuestionaba, tengo que tener una página web. Bueno, pues en el año 2010 tú preguntabas a la banca, oye, ¿por qué necesito una API? Bueno, pues hoy en día, ya por supuesto, cuando tú vas a una banca, no, por supuesto tengo una API. Lo que hay que ver es si es una API interna, una API privada, pública, o si es una API que verdaderamente va a permitir a la banca cambiar y hacer el negocio de manera diferente. Ahora post-COVID, y ahora que estamos todos metidos en casa, os habréis dado cuenta que gran parte de los clientes de la banca necesitan hacer muchas transacciones en el entorno digital. Aquellos que han avanzado más, aquellos que tengan APIs, que hagan interconexiones con terceros, son capaces de lanzar productos de una manera muchísimo más eficiente. Y por lo tanto creemos que si ya se hablaban de APIs, vamos a ver un contexto en el que esto cada vez se va a avanzar más. Esta es una forma muy simple de verlo. En la parte de la izquierda veis las APIs privadas, en la parte de la derecha veis las APIs abiertas. APIs privadas solamente conectan los sistemas internos y APIs privadas permiten conectarse con el mundo exterior. Y el mundo exterior es muy amplio, la variedad de partners, de aliados que pueden responder a acuerdos específicos y a lanzar nuevos negocios para la banca. Por lo tanto, ¿por qué es importante tener APIs? ¿Por qué es importante tener una estrategia? Porque a algún banco, a una institución financiera, le genera un nuevo modelo de negocio, nuevos modelos de ingresos, nuevos canales de distribución. Los productos se pueden poner en un canal diferente al propio. Además, fomenta la innovación. No es solamente que los desarrolladores del banco se pongan a hacer y a diseñar un producto. Los productos pueden estar fuera y se pueden consumir por parte de fuera. Hay gente que es muy hábil y muy ágil en lanzar nuevos productos. Además, facilitan el desarrollo de las alianzas y las integraciones. Racionalizan y controlan y sirve además para racionalizar y que haya unos protocolos de seguridad para que los aliados estén bajo unos protocolos de actuación. Al fin y al cabo, esto genera muchísima eficiencia y hace repensar los modelos de negocio. Bueno, pues vamos a entrar en lo que es Open Banking. Open Banking, cuando hablamos de Open Banking, una vez entendido lo que es una Open API y lo que es una API, cuando hablamos de Open Banking, y por centrarlo antes de que Eduardo nos cuente un Customer Journey de un Open Banking en UK, es importante decir que Open Banking es un movimiento que promueve que las instituciones financieras, generalmente los bancos, compartan con terceros autorizados datos de la propia institución financiera, por ejemplo, los ATMs, las oficinas, o de los clientes de la institución financiera que previamente hayan dado su consentimiento. Por ejemplo, data transaccional. No solamente datos, sino también servicios financieros. El más común suele ser la iniciación de pagos. Y esto siempre bajo un paraguas que es bajo un formato leíble que es la API. Por lo tanto, si tomamos esta definición, nos ayuda a entender a quién va dirigido cuando hablamos de Open Banking. ¿Quién es el protagonista de Open Banking? La banca, la institución financiera. ¿A quién va dirigido el que se abra esa información? A unos terceros autorizados, generalmente fintechs. ¿Qué es lo que se comparte? Datas o servicios financieros como los pagos y cómo se hace en un formato leíble. Esta es la visualización. Si tú eres un cliente, antes lo que tenías es muchas conexiones como cliente. Ahora lo que puedes es únicamente la puerta de entrada puede ser uno y ese uno es el que tiene acceso a toda la información, de tal manera que simplifica muchísimo, muchísimo la manera de interactuar y tener una foto
completa de nuestros servicios financieros. Bueno, esto que os he dado es simplemente una introducción para tener claros los conceptos. Pero ahora vamos a dar entrada a Eduardo, que Eduardo ha tenido una experiencia muy relevante en lo que es el entorno de Open Banking en UK, y creo que también nos sirve de base para ver cómo un país mucho más avanzado en este tema compartir las lecciones, y a partir de ahí veremos lo que está pasando en Latinoamérica y cómo visualizamos lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Adelante, Eduardo. Gracias, Nuria. Gracias, Nuria. Bueno, yo creo que para empezar es importante poder ver cómo nace Open Banking en el Reino Unido. Open Banking nace desde el punto de vista de una orden que dio la Autoridad de Competencia de Mercado del Reino Unido, que la denominamos el CMA. El CMA, en unión, o mejor dicho, pidiéndole a los 9 bancos principales cumplir con esta orden, les exigió establecer un marco de trabajo en donde se pueda dar respuesta a la necesidad de fomentar la competencia en el mercado financiero, desde el punto de vista de que se daban indicios de que entrar en el mercado bancario era sumamente complejo para nuevos entrantes. Dicho, como nuevos bancos, los Challenger Banks, que los denominamos aquí, como puede ser Revolut, como puede ser Starling, les es muy complejo poder aglomerar mayores clientes. En ese sentido, la CMA estableció esta necesidad de dejar sentado unas bases en función de estándares técnicos que pudiesen permitir la democratización de acceder a los datos y a los servicios financieros. En ese sentido, se estableció alrededor de 2016 una entidad que se llama Open Banking Implementation Entity, que responde ante la CMA y los reguladores financieros, que se llama el FCA y el TRA en el Reino Unido, para, uno, definir los estándares, 2, diseñarlos, 3, implementarlos y 4, establecer un gobierno. En ese sentido, los estándares están aglomerando 4 ejes principales. Uno, desde el punto de vista de definir especificaciones tanto para los datos, cómo trabajar los datos. 2, cómo trabajar las interfaces. Las APIs no es algo nuevo, o sea, interfaces tecnológicas siempre han existido. Sin embargo, como Nuria ha podido explicar antes, las APIs las APIs abiertas, particularmente con las que hemos trabajado, que las llaman RESTful APIs, han sido un punto importantísimo para dejar claro que con una simple especificación, cualquier entidad de terceros autorizados puede consumir esa misma interfaz. Dicho eso, el tercer punto crítico es cómo trabajar con un modelo de seguridad que permita asegurar que siempre la información que va a estar sujeta a estas interfaces esté segura. Punto importante. En los Estados Unidos actualmente no hay unos estándares, sin embargo, hay un ecosistema de APIs muy sólido, pero que está trabajado con tecnología de screen scraping. A diferencia de los Estados Unidos, en Europa y particularmente el Reino Unido, que fue el primer país en establecer este tipo de estándares, se buscó atacar la seguridad para tener claro un entorno seguro para poder trabajar los datos. Dicho eso, un punto fundamental ha sido un modelo de gobierno en donde se ha podido trabajar tanto como con la banca como un ecosistema de fintechs que es nutrido en el Reino Unido, con el cual hemos podido hacer esta implementación. En el 2017 se cumplió la primera entrega que se estipuló en función de comenzar esta hoja de ruta de Open Banking, que fue publicar una serie de, nosotros los denominamos en inglés Open APIs, desde la perspectiva que publicamos data pública relacionada a temas de información de los ATMs, de las oficinas, de los productos financieros, porque ¿qué pasa?
la banca en general ha trabajado información sobre sus productos con un lenguaje o una nomenclatura muy particular de cada banco. Sin embargo, en este momento se homogeneizó toda esta data en función de que todos los bancos trabajasen con los mismos términos. Entonces, a la hora de hacer una comparación entre productos, es mucho más fácil para el consumidor entender qué ofrece un banco con relación a otro. Dicho o cumplida esa entrega, en el 2018, 12 meses después, se entregaron las denominadas Read-Write APIs. Las Read-Write APIs implicaba que había una interconexión de intercambio de datos para poder formalizar los servicios tanto de información de cuentas como de iniciación de pagos. Este es el hito, yo creo, fundamental dentro de lo que es esta hoja de ruta y que luego, para la entrega del 2019, estos tipos de servicios se han ido mejorando en función a la alineación de los estándares con los estándares de PSD2 de Europa continental, que se definieron luego de haber definido los de Open Banking en el Reino Unido. Luego, desde el punto de vista de la experiencia de haber puesto en funcionamiento las APIs, se identificaron mejoras requeridas dentro de lo que es la experiencia de usuario para poder autorizar los servicios tanto de datos como de iniciación de pagos. Y por otro lado, se hizo mucho más, vamos a decir, se abarcó de forma ambiciosa todo lo que es la oferta de funciones de pago que se habían ofrecido en un primer momento en el 2018. Y finalmente, esto alineado con PSD2, era dejar muy claramente disponible una plataforma de pruebas o sandbox que le permita a cualquier entidad, sin tener una autorización ya otorgada, poder probar los servicios de las APIs, de manera tal de que una fintech, un TPP o un tercero pueda empezar a desarrollar su propuesta del mercado sin tener previamente una autorización. O sea, que durante el periodo de poder obtener esa autorización por parte del regulador, pues pueda ir desarrollando su propuesta. Esto implicó unos desafíos que yo agrupo en dos partes. Uno desde el punto de vista de los desafíos externos y los internos. Desde el punto de vista de los externos, la industria definitivamente exigió a la banca un compromiso importante, no solamente desde el punto de vista de ofrecer recursos, sino desde el punto de vista de atender a todos los foros, a todos los eventos que fueron necesarios en función de definir, diseñar e implementar los estándares. Esto fue una implementación en conjunto por parte de todos los participantes, en vez de ser, vamos a decir, unos estándares indicados por un ente y el resto de los participantes adoptarlos. Fue una experiencia en conjunto. La alta dedicación fue inmensa, y el otro factor que creo que fue muy particular a la experiencia del Reino Unido es que los plazos para las entregas regulatorias fueron muy agresivas. El por qué, yo diría que ha sido que el Reino Unido quiso ser el primero en entregar estos estándares y sentar la base de ser el mercado líder en este tipo de servicios financieros. Así como en 1967, el primer cajero automático fue puesto al público por parte de Barclays aquí en Londres. 50 años después, ya en el 2017, pues el Reino Unido ha dejado por sentado que busca mantener esa posición como el mercado financiero más sofisticado en el mundo. Desde el punto de vista de TPPs, yo creo que es muy interesante el hecho de entender de que los bancos se han visto en un primer momento con
con la situación de tener que trabajar con un tercero, con una fintech. Previamente los bancos pues veían como un cliente o como un partner pues básicamente al cliente en sí, dígase el consumidor o dígase las pymes dentro de lo que puede ser banca de empresas. Sin embargo, aquí se requirió tener un modelo, uno, desde el punto de vista de cómo trabajar en conjunto con las fintechs para poder abordar nuevos modelos de negocio, y dos, desde el punto de vista de cómo brindarle soporte. Así que fue un cambio disruptor desde todo punto de vista. Y finalmente, definitivamente los requerimientos de alinear vamos a decir, los estándares de Open Banking con PSD2 en el 2018 en particular, luego de la entrega inicial, requirieron un retrabajo importantísimo. Por tanto, yo creo que esto es un punto importante a tomar en cuenta en otros mercados. Desde el punto de vista de retos o desafíos internos en esta línea, yo creo que es relevante mencionar el cuello de botella para poder acceder a los recursos expertos para poder trabajar este tipo de especificaciones. La banca históricamente trabaja con, vamos a decir, otro tipo de recursos, otro tipo de perfiles, básicamente pues trabajando con COBOL, y lo máximo era trabajar con perfiles de front office que trabajan con Java. Sin embargo, en Open Banking se exigía pues tener un conocimiento a profundidad de nuevas tecnologías, nuevas metodologías de trabajo, que requería definitivamente un cambio radical desde el punto de vista tanto de inversión como desde el punto de vista de gestión del cambio. Y asimismo, desde el punto de vista de las tecnologías con las que se debían trabajar. Un punto importante es cómo cambiar una mentalidad de obtener la información desde el mainframe a tener todos los datos, vamos a decirlo, identificados como fuentes de datos dentro de un data lake. Entonces, ha sido un cambio radical para la banca. Y dependiendo de la arquitectura de cada banco, pues va a haber una mayor complejidad que otros. Importante, definitivamente, también es cómo adoptar nuevas formas de trabajo. Hemos venido trabajando con una forma en forma de cascada o metodologías waterfall, y requerimos cambiar a un nuevo modelo en donde necesitamos tener entregas constantes y, por tanto, tener un modelo de DevOps que requiere unas metodologías ágiles que la banca hasta esa fecha pues no trabajaba con ellos, sino eran, vamos a decirlo, iniciativas greenfield o iniciativas muy acotadas que no iban dentro de lo que es vamos a decir, los servicios mainstream o principales del banco. ¿Cómo se ha abordado en función de poder lograr el éxito de esta iniciativa? Yo creo que el hecho principal para poder lograr el éxito ha sido adoptar una estructura de equipo de producto. Históricamente, en los bancos, particularmente, vamos a decir, la banca en Inglaterra, ha tenido siempre muy clara la separación entre lo que son los equipos técnicos, los equipos de operaciones, los equipos de negocio. Aquí se tuvo que marcar un antes y un después. Ese punto vamos a decir, de cambio requirió que tanto el equipo de negocio, tecnología, operaciones estuviesen 100% trabajando juntos en función y adoptando metodologías ágiles y principios ágiles para poder desarrollar todo lo que se requería dentro de lo que es Open Banking. Sin embargo, hay que reconocer de que no puedes cambiar una cosa de estar parado 100% a ir a 100 kilómetros por hora. Esto, vamos a decir, requirió adoptar y adaptar
las metodologías ágiles a un modelo híbrido en función de poder, uno, trabajar, sí, de la forma más eficiente posible, pero al mismo tiempo poder tener un entendimiento, uno, del contexto de donde estábamos en el banco, y dos, desde el punto de vista de los requerimientos tan agresivos de los deadlines para poder desarrollar las funcionalidades que exigía Open Banking. Dicho eso, para poder llevar a cabo los requerimientos de Open Banking per se, necesitamos liderar una transformación digital dentro del banco. En ese sentido, habían dos, vamos a decir, direcciones de trabajo. Una, de arriba hacia abajo, en donde el punto principal era desarrollar un marco de seguridad y una capa de Experience APIs que permitiesen la integración con los TPPs. Sin embargo, para poder conectar esa capa de Experience API, necesitábamos tener todos la capacidad de procesamiento y los datos para poder facilitarlos que requerían una estructura de APIs y microservicios que definitivamente fue el punto de inflexión para poder lograr esa transformación digital, con todo lo que implica trabajar dentro de lo que es los servicios principales del banco, la implementación de este tipo de APIs estructurales. En ese sentido, todo esto no podíamos aprender e ir a cursos o formaciones para luego hacerlo. Por el contrario, necesitábamos hacer las cosas mientras aprendíamos. Entonces, es un punto que realmente fue un reto, pero que se logró. Desde el punto de vista de haber logrado implementar todo esto, hoy día en el Reino Unido podemos decir de que las oportunidades de mercado para Open Banking se han valorado alrededor de 18 billones de dólares, de libras, perdón, y tenemos un parque de TPPs que están en el proceso de trabajar, ya la mayoría de ellos ya trabajando, de 331 TPPs. Y dicho eso, ya tenemos una información con relación a que desde el punto de vista de la penetración de lo que es de clientes digitales para poder actuar con APIs, que es muy alta en el Reino Unido. Podemos decir de que ya con, vamos a decir, la información de la tasa de penetración de smartphones, de que es de un 81%, cada día más tenemos clientes digitales que están más ávidos de poder trabajar con este tipo de interfaces. Y finalmente, yo quería hablarles de un punto muy particular. ¿Qué lecciones aprendidas podemos identificar en función de que en los mercados latinoamericanos, qué se debería tomar en cuenta en función de marcar estrategias de Open Banking, dado, vamos a decirlo, la experiencia de otros, como en este caso el Reino Unido? Yo creo que desde el punto de vista de los cimientos que hay que levantar, uno, definitivamente que hay que adoptar un apalancamiento tecnológico. Esto sin tecnología no se puede hacer, pero un punto crucial es tener un marco de seguridad bien robusto, sin limitar la confianza en el ecosistema. Hay que tener un equilibrio en ello. Y para lograr esto hay que mantener un espíritu de colaboración. Es muy importante también mencionar la madurez del alcance del ecosistema. Para ello, es importante trabajar en conjunto con los reguladores en función de asegurar que las regulaciones paralelas siempre sean compatibles. Esto lo hemos visto en el Reino Unido y es importante que se tome en cuenta. Un punto también importante es que la hoja de ruta sea realista. Hemos sufrido mucho retrabajo en el Reino Unido en función de poder alinear la regulación inicial, o vamos a decir los estándares iniciales de Open Banking en función de alinearlos como PSD2. Entonces, es importante contemplar las múltiples pasos que se quieren hacer en un mercado desde el punto de vista de innovación y desde el punto de vista de evolución de la regulación.
desde varios servicios. Desde el punto de vista de la gestión del cambio, yo siempre menciono que es importante que el ritmo de la tecnología va mucho más rápido de lo que puede ser el apetito del público en adoptar esos nuevos servicios. Entonces hay que entender muy bien los casos de uso que queremos nosotros lanzar al mercado en función de entender qué queremos hacer. En Australia, por decir otro caso, iniciación de pagos no se está lanzando inicialmente, solamente es información o sea, cómo compartir datos de cuentas. Y por otro lado, es importante contrastar las posibles implicaciones del ecosistema actual que puedas tener dentro de tu mercado y la transición que pueda implicar las nuevas dinámicas que una estrategia Open Banking pueda traer sobre la mesa. Y sin decir que los costos que implican implementar Open Banking son altos, o sea, no es algo, ¿cómo decirlo?, simple. En el Reino Unido, los 9 bancos principales durante estos 3 años han gastado más de 1.5 billones de libras. O sea, esto implica que este desafío para participantes más pequeños puede implicar un gran reto. Dicho esto, es importante que una estrategia de Open Banking materialice una inversión sostenible también desde el punto de vista de cómo se definen los estándares. En Reino Unido y en Europa, los estándares de Open Banking responden a servicios que deben ser gratis. Sin embargo, yo creo que esto es netamente una primera fase, una primera base para poder luego ofrecer servicios premium sobre estas Open APIs que permiten una economía de APIs y, por tanto, generar mucho mayor competencia y mucho mayor beneficios desde el punto de vista de evolución de los nuevos servicios financieros que ya estamos viendo en el mercado. Finalmente, en línea con lo que he mencionado, estamos solamente en el comienzo, ya estamos viendo nuevas iniciativas que se quieren desarrollar dentro de lo que es el mercado financiero inglés, con Open Finance, en donde se están evaluando nuevos tipos de estándares para trabajar servicios de identificación, servicios de APIs para abordar tanto productos de ahorro e inversión abiertas, transferencias electrónicas de activos, compraventa y liquidación de fondos y bonos y dashboards de pensiones. Eso ha sido todo desde el punto de vista del Reino Unido y ahora quisiese que hablásemos con Nuria para ver cómo está la situación en el mundo. Gracias, Eduardo. He visto que además había alguna pregunta relacionada, bueno, ¿y esto cómo me afecta a mí, ¿no? Como Latinoamérica. Bueno, esto de lo que está hablando Eduardo, esto no es que nos pille de lejos el resto de los países. De hecho, si miráis quién está implementando Open Banking en el mundo, hay 47 países que ya han adoptado Open Banking y están en mayor o menor nivel de implementación. De hecho, en Latinoamérica, los 2 países más avanzados que lanzaron junto con su ley de FinTech un marco, un entorno de Open Banking son México y Brasil. Hay algunos otros reguladores que están en conversaciones y lo que quieren casi todos ellos es saber, bueno, ¿y esto cómo me ayuda a mí desde el punto de vista de inclusión financiera? Si se analiza México y Brasil, el punto de la inclusión financiera es fundamental. De hecho, ¿por qué el regulador está fomentando el Open Banking? Los argumentos ya los ha dicho antes Eduardo, ¿no? Fomentar mayor competencia, acelerar la innovación, garantizar la seguridad, unos ciertos estándares, mejorar la experiencia del cliente, promover la inclusión financiera. ¿Significa que la inclusión financiera se va a hacer de inmediato? No, probablemente no, pero es verdad que se empiezan a tener arquitecturas mucho más novedosas y se hace que la banca empiece a avanzar y a modernizar su situación. Bueno, pues visto que esto no es una cosa de manera aislada que solamente toque a UK, lo que ahora habría que ver es, bueno, y si nos vamos a los reguladores, ¿cómo se está implementando? Hay 2 maneras de hacerlo. Open Banking puede ser porque viene el regulador y dice, oye, quiero que esto se haga, y lo hago obligatorio, y eso es, por ejemplo, en el caso de Brasil y México, así ha sido, hay una ley y un entorno que es de Open Banking. O bien
dejo que el mercado lo lleve a cabo. Y, por ejemplo, Estados Unidos, que no tiene una regulación de Open Banking, también Eduardo mencionó que se estaba haciendo el acceso a los datos de una manera poco segura, sin unos estándares. Y eso es lo que está haciendo que ahora Estados Unidos esté considerando si debería incorporar algún tipo de reglamentación. Por lo tanto, el régimen puede ser que el gobierno lo obligue o que deje que el mercado lo siga adelante. Y al mismo tiempo se puede, una vez que se está gestionando y que se está generando ese entorno para Open Banking, puede ser que haya estándares definidos o que no haya estándares definidos. Por ejemplo, en el caso de México, se está esperando a los estándares. Hay bancos ya que se están moviendo para estar listos de cara a tener sus APIs y abrir sus ecosistemas. Pero el estándar se está esperando porque dicen, ¿para qué voy a trabajar 2 veces? Y simplemente hay otros sitios donde no hay estándar. Entonces los bancos se sientan y hacen grupos de trabajo para identificar un estándar que sea eficiente para todos ellos. Pero no solamente eso, cuando tú te vas a ver los países, ¿qué es lo que abren y a quién se lo piden? Entonces, por ejemplo, México se lo pide a todas las entidades financieras que abran sus datos. Y dices, bueno, ¿pero que abran qué? Y aquí, por ejemplo, veis México, dicen, están pidiendo que se abra la información de una cuenta, la información transaccional de la cuenta, información de los productos que tiene el banco, información de los ATMs y de las oficinas. Sin embargo, no se pide que se haga iniciación de pagos. ¿Por qué cuando hoy por hoy los pagos es una de las cosas más ineficientes en Latinoamérica? Bueno, pues porque ellos ya tienen otro entorno regulatorio, otra forma, y lo están haciendo a través del Banco Central, que es una iniciativa que se llama CODI, que lo que te lleva es a la interoperabilidad para que los pagos se produzcan de manera eficiente. Sin embargo, la mayoría de los reguladores, la parte de pagos es fundamental. En esta parte que pone iniciación de pagos, veis que casi todos los reguladores es un punto esencial de su regulación de Open Banking. Por lo tanto, cuando un regulador tiene que hablar de qué regulo, cuál es mi scope, cuáles son las actividades que le voy a decir a la banca que abra, tiene que decirlas. Entonces, hoy por hoy solamente podemos ver lo que está haciendo México y lo que está haciendo Brasil. Y ahí veis un puntito y casi todo es data o iniciación de pagos. Si continuamos, ahora os toca decir, bueno, y yo banco, yo institución financiera o yo fintech, ¿yo qué hago? Bueno, un banco puede decir, yo no hago nada. Otro puede decir, bueno, yo hago lo que me manda el regulador, y cuando hay un regulador que ya está poniendo. Pero ¿qué pasa si en un montón de países de Latinoamérica no hay un regulador que esté implementando Open Banking? Bueno, lo que nosotros decimos y lo que tratamos de promover es que la banca debería definir una estrategia de Open Banking ya y tener un cierto orden. Y de hecho, ya hay bancos que están reaccionando en Latinoamérica, ¿no? Y esos bancos que están reaccionando, yo lo quería contextualizar aquí en una gráfica, que quizá hay mucho dato, pero por simplificarla, si veis en el cuadrante de la izquierda abajo, antes la institución financiera tenía su propia fábrica de productos y sus propios canales de distribución, lo que os decía yo al principio. Bueno, pues cada vez más eso cambia y eso exige o pide o piensa y repiensa en cómo puedo vender mis productos financieros. Entonces puede haber algunos casos en los que ese banco decide, oye, yo tengo mi producto financiero y quiero ponerlo en una plataforma para que otros lo consuman. Y esos son los famosos marketplaces de APIs, que ahora veremos algún ejemplo, donde, por ejemplo, en Latinoamérica lo está haciendo Bancolombia, ya lo ha empezado BCP en Bolivia, lo está haciendo BBVA, lo está haciendo el Santander. Es decir, dicen, apertura de una cuenta, pones la API de apertura de una cuenta, de tal manera, si mañana hay una fintech que quiera ofrecer a sus clientes, que son clientes de pagos, además una apertura de cuenta, se da la vuelta, consume la API y le genera una cuenta que está en el banco, en el banco que ofrece el marketplace. Del mismo modo, estáis viendo cómo las instituciones financieras están lanzando bancos digitales. Y veis Match, por ejemplo, en Chile, o Nequi, en Colombia, o veis DaviPlata. Esos bancos digitales tienen una configuración y una arquitectura muchísimo más liviana. ¿Para qué están preparándose esas bancas digitales? Para que no solamente ofrezcan los productos propios, sino mañana, si por ejemplo hay un microseguros, una compañía de seguros que se lo pueden dar a alguno de sus clientes, a través de una API conecta ese microseguro y vende el microseguro de otra institución. Y por lo tanto está utilizando producto de tercero en el canal propio de la banca. Y esa configuración de los bancos digitales te hace pensar de manera diferente a cómo aliarte con otros y traer productos de otros y no ser solamente tú el generador de productos.
Del mismo modo hay otros modelos de negocio. En Latinoamérica hay pocos, he visto alguno ya en Brasil, y hay algún banco que se está posicionando como Banking as a Service. ¿Eso qué significa? Eso significa que si mañana viene una fintech que no quiere pedir ningún tipo de licencia regulatoria, ninguna licencia, no quiere lidiar con el regulador, se voltea y dice, ¿qué banco me puede dar esa regulación, ese tener que reportar al regulador? Esos son modelos que existen en Europa y que vemos que cada vez más van a llegar a Latinoamérica. Bueno, esto que os cuento lo que hace es que bajo una estrategia de Open APIs, de Open Banking que tenga la banca, os va a llevar a repensar vuestros modelos de negocio. Y los ejemplos los ponía aquí y no me voy a detener mucho, ¿no? El BBVA hay dos. Uno es el Marketplace, y aquí lo veis, que veis España, Estados Unidos y México. En España hacen una cosa, en Estados Unidos otra y en México otra. Pero en México ya están ofreciendo cuentas y préstamos para coche y bueno, y luego ya las localizaciones, que eso suele ser una información pública. Pero además BBVA ha creado otra cosa, además del Marketplace, que se llama Open Platform, que es lo que os decía de Banking as a Service. No lo está utilizando en México, hoy por hoy solamente lo está utilizando en Estados Unidos. Normalmente, ¿por qué lo hacen? Pues porque tienen cuotas bastante elevadas en determinados países y, bueno, en Estados Unidos están experimentando cómo debería ser ese modelo de negocio. Pero vemos al Santander y pasa lo mismo. Santander empieza en UK, Eduardo estaba contando el ejemplo, la banca está presionada por una regulación. Pues llega aquí y en México Santander está listo para poder empezar a hacer APIs. ¿Qué está haciendo ahora? Todavía no ha abierto sus activos core, es decir, todavía no está ofreciendo la apertura de una cuenta, pero sí que está empezando a abrirse lo que es la información pública. Open Banking está en México, por lo tanto Santander será muy activo. ¿Qué vemos? Que cuando hay bancos como un BBVA o un Santander que han estado bajo la regulación de Europa, ya saben cómo hacer esto. No les pilla de nuevo. Sin embargo, los bancos locales están en desventaja y lo que desde los organismos estamos tratando de promover es no esperes a que haya un regulador, porque hay otros que como ya han estado bajo un entorno regulatorio van a ir más rápido que tú. Hay un banco, por ejemplo, en México, Banregio. Banregio, fíjate lo que dice, empodera tu negocio con innovación fintech. Entonces, lo que está dando es, Banregio está de nuevo abriendo sus activos core, les está permitiendo a las fintechs que puedan hacer una apertura de cuentas, una consulta de saldo y les deja a terceros, que él autoriza o no, a que entre y que pueda consumir parte de la información que tiene Banregio, ya sea de sus clientes o del propio banco. DCP también está experimentándolo, bueno, lo ha lanzado, lo está haciendo en Bolivia. Y aquí pasa lo mismo, aquí vemos que hay APIs privadas para banca de empresas, hay APIs de pagos QR, hay APIs públicas. Los dos formatos, hago lo que es la API pública, que no me cuesta nada porque, bueno, pues me viene bien, es información que todo el mundo debería conocer, pero también están dando acceso a sus propios productos. Otro ejemplo es Bancolombia, y ahí tenéis los distintos también casos de uso, también activos core, veis diferentes. Pues, oye, estudiame un préstamo al consumo o un préstamo para la compra de un vehículo. Y aquí tenéis las distintas. Y fijaos que lo que hacen es facilitan al tercero que quiere acceder, le dan una API, le dan el código de tal manera que no se pasen 4 meses integrándose con estos bancos, sino que el desarrollador lo haga simplemente consumiendo la API que el banco publica. Estos son los ejemplos que os quería decir y a continuación os presento, Larisa va a contar cuáles son las iniciativas que se están promoviendo del IFC en este sentido. Muchas gracias, Nuria. Bueno, pues ya los había saludado, pero hola a todos. Yo quiero contarles cómo desde IFC, el grupo de asesoría, estamos apoyando a los bancos en América Latina a través de algunas propuestas de valores que nos permitan crear esas capacidades y esas estrategias, en este caso una de Open Banking, como lo han venido contando nuestros dos panelistas. Bueno, para darles un contexto, ¿cómo lo estamos viendo nosotros? Hemos visto que este es como un journey o un viaje que ustedes como instituciones financieras están pasando. De banca tradicional, que es lo que todos conocemos y que es como hemos operado desde hace muchos años, hacia un tema de transformación digital.
Y hay incluso quien ya lo llama ya no transformación, ya es un tema de urgencia o supervivencia por el tema del COVID. Pero bueno, cuando hablamos de la transformación digital, hablamos, como ustedes saben, de definir una estrategia de cómo voy a utilizar las capacidades digitales para alcanzar mis objetivos de negocio. En la estrategia digital vamos a ver un tema de eficiencia, cómo me convierto al interior para digitalizar operación y también de cómo me contacto o cómo funciono en la interacción con mis clientes, ¿no? Cómo me vuelvo más omnicanal, cómo vuelvo los datos un centro de mi toma de decisiones, cómo pongo primero la experiencia del cliente para que vivan una experiencia mucho menos de fricción, etcétera. Y empiezo a hablar de APIs internas en mi transformación digital, porque como nos decía Nuria, traen eficiencia, me traen una simplicidad en temas de conexión y empiezo a construir esa cultura alrededor de las APIs que me permitan dar el siguiente salto hacia las APIs abiertas o, como lo llamamos en este viaje de banca tradicional a banca abierta, llamamos una etapa en que empezamos a descubrir Open Banking. Aquí las APIs internas aunque existen, las entiendo, las uso, empiezo a construir estándares apropiados, pero la alta directiva empieza a conocer la importancia de las APIs abiertas como un nuevo canal o un nuevo producto que el banco puede tener para salir a conectarse al mercado, como bien nos decía Nurio. Después de que el C-Level empieza a entender esta importancia, empieza o debería de haber un diseño de una estrategia de Open Banking. Como siempre hemos visto, cualquier esfuerzo de la organización sin un rumbo claro se puede quedar en retos que lidera el área de tecnología en este caso, y no dan los resultados o los beneficios tangibles que nosotros hemos visto en diversas instituciones financieras en estos viajes de banca tradicional a banca abierta. Después de diseñar y tener esta estrategia de Open Banking que me indique cómo debería hacia dónde debería de ir con las APIs abiertas para ver como nos decía Nuria, cuál debería ser mi rumbo si quiero exponer mis productos, si quiero hacer un marketplace, si quiero tener un tema de Banking as a Service, empiezo a experimentar. Porque al final la experimentación es lo que me va a traer las lecciones aprendidas, me va a permitir construir un modelo de negocio en torno a las APIs abiertas de manera sostenible. ¿Dónde experimento? Experimento en algún espacio virtual o una plataforma que me permita de manera aislada hacer estos pilotos o estas conexiones de manera que yo no afecte a mis clientes. Y ahí es cuando viene la palabra sandbox que nos venía mencionando Eduardo, este espacio virtual donde yo no estoy en mis sistemas ni en producción, sino que puedo jugar y puedo tener como esa libertad, por decirlo así. Cuando me siento cómoda y me siento segura de que lo que estoy probando en este sandbox lo puedo llevar ya a mi sistema de producción, a mi core, a mi CRM, etcétera, ya es cuando llego a la ejecución de la estrategia y hablo de que mis Open APIs, están en un ambiente de producción. Nosotros como IFC estamos apoyando a las instituciones financieras en América Latina en dos frentes grandes. El tema de la transformación digital lo vemos a través de un programa de aceleración de la transformación llamado Digilab Finance, que ya va en su quinta cohort en este año, pero entendiendo que ya tenemos muchas instituciones que ya han empezado a ver los frutos de esta transformación digital y están pensando en dar este siguiente paso, hemos diseñado esta nueva propuesta que es el Digilab Sandbox. ¿Y qué es? Perdón, y antes de contarles qué es, pues contarles eso, les decía que tenemos mucha experiencia apoyando a las entidades en América Latina mediante este programa de aceleración de la transformación digital y que nos ha traído muchísimas lecciones aprendidas de cómo hacerlo y sobre todo la importancia de crear capacidades dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque así no creamos una dependencia ni de nosotros ni de otras firmas, sino que hacemos que la entidad decida por sí misma cuál debería ser el rumbo de esta transformación digital y sobre todo pues tengan la capacidad de replicar después por sí solos y de ser embajadores de la transformación dentro de sus propias instituciones. Entonces, como les decía, el Sandbox, el Digilab Sandbox es
Un programa que ayuda a las instituciones financieras a desarrollar las estrategias de Open Banking, porque les decíamos, el punto de partida debería de ser una estrategia clara de Open Banking o de cómo las Open APIs van a ayudarme a lograr mis objetivos de negocio, pero al mismo tiempo el Sandbox es una plataforma que nos va a ayudar a experimentar con estos terceros. Eduardo les llamaba TTPs. Estos son terceros que están fuera que no es el banco, que puede ser una fintech, un desarrollador, una empresa de tecnología, una empresa de retail, cualquiera que esté en el ecosistema, me ayuda a experimentar con ellos soluciones novedosas que tenga para algún caso de uso específico con el cual quisiera experimentar o solucionar con un tercero. Nuestro sandbox tiene 3 etapas y la primera va a ser que vamos a descubrir juntos, vamos a crear una cultura de APIs en la organización, vamos a entender por qué negocio y tecnología es algo que deben de trabajar en conjunto y todos los inputs de qué hacer y de cuáles son los clientes que queremos alcanzar y solucionar las necesidades. Por supuesto, pues es un trabajo que viene con la visión de negocio y que al final tecnología les ayuda a habilitar a través de la construcción de estas APIs abiertas. Al mismo tiempo hay un despliegue del sandbox. El sandbox percibido como ese espacio virtual técnico donde ustedes pueden entrar y hacer esos experimentos, pero recuerden que no es, en el caso del IFC DigiLab Sandbox estamos hablando pues de que la propuesta de valor va también a incluir el desarrollo de la estrategia de OpenAPI. Y eso nos lleva a la segunda fase, que es el diseño de la estrategia per se. Vamos a sentarnos negocio y tecnología juntos, a decir, oye, ¿cuáles son los activos que la organización tiene? Por ejemplo, lo que nos decía Nuria, ¿cuál es la información relevante que otros pueden querer mía? ¿Cuáles son los servicios? Son mis cuentas, son mis créditos, es el estudio que yo hago de mis clientes. ¿Cuál es esto poderoso que yo tengo y que pudiera exponer y pudiera obtener una nueva fuente de ingreso a través de ellos? En el caso de instituciones que como muchos en América Latina están pensando entrar en Open Banking sin que haya una regulación de por medio. ¿Cómo vamos a monetizar eso? Porque esto tiene que tener un caso de negocio y tiene que tener una ganancia, ¿no? Todo eso es la discusión alrededor de una estrategia de APIs. Y eso nos va a llevar a definir un roadmap y casos de uso que deberían de estar priorizados para empezar a experimentar y jugar con ellos. Vamos a escoger algunos con los cuales ustedes puedan llevarlos de este mundo de palabra o de este mundo de teoría, por decirlo así, a ese espacio técnico que es el sandbox o esta plataforma donde ustedes van a poder conectarse con estos terceros que les van a ayudar a encontrar una solución novedosa. Y por último, ya la parte de experimentación. Esta se da como tal en la plataforma virtual y aquí es donde empezamos a buscar aliados. ¿Quién allá afuera nos puede ayudar a resolver este problema? ¿Es una fintech que ya conozco? ¿Es una fintech que está en el sandbox? Aquí lo que queremos es quién nos puede ayudar y cómo puedo empezar a trabajar con ellos en un ambiente, como les decía, fuera de mi ambiente de producción, un ambiente de testeo. Y al final llega el testeo. Llega la experimentación que hacemos en conjunto, yo como institución financiera, con este tercero, llamémosle fintech, llamémosle empresa de tecnología, etcétera, y probamos con una información que está en el sandbox o llegamos a probar con una información propia de la institución financiera para obtener resultados más tangibles. Información anonimizada, es una información que está de ahí de manera muy segura, lo único que me va a dar es resultados más confiables para que yo pueda de verdad llevar después esto a replicarlo en mis propios ambientes y es cuando decimos que estamos ejecutando en producción nuestra estrategia de Open Banking. Cuando estoy hablando de casos de uso, si ustedes se fijaron cuando Nuria hablaba de los ejemplos y todos estos, por ejemplo, Bancolombia cuando decía estudio para motocicletas, créditos de motocicletas. Los casos de uso son muy específicos. Tenemos que descubrir cuáles son esos casos de uso que las instituciones financieras quieren experimentar. Pero también la experiencia nos ha llevado a ver que son bastante comunes en algunos sitios y de qué va a depender cuáles son esos casos de uso.
pues de lo que decíamos, de cuáles son sus objetivos de negocio como institución, cuáles son las necesidades de sus clientes y cuáles son esas cosas o activos que ustedes tienen poderoso que un tercero quiera de ustedes. Pero podemos hablar en general de que hay temas de chatbots, temas de préstamos, incluso temas de contabilidad, gestión de comercio, fraude, hay muchos temas alrededor de fraude, etcétera. Entonces, cuando hablamos de caso de uso, nos estamos refiriendo a eso. El Sandbox es, como les decía, un portal de marca blanca. Tenemos más de 280 APIs bancarias ya dentro del Sandbox, pero también estamos dispuestos a ver nuevos casos de uso. Hay datos de prueba que ustedes pueden utilizar, diferentes a los suyos, como una primer fase para empezar a experimentar. Sin duda un tema de seguridad, hemos visto ahí muchas preguntas alrededor. Es un ambiente totalmente seguro y ya contamos con más de 11,000 desarrolladores fintech, pero también tenemos la posibilidad de traer nuevos desarrolladores y nuevas fintech que a ustedes les puedan interesar para un caso de uso específico. Y por último, el tema de los beneficios. Creemos, como siempre, nosotros desde IFC estamos buscando esa creación de capacidades, como les decía, que es tan relevante para nosotros. El programa, como lo hemos pensado, da pie a que el C-Level o el grupo directivo que va a formar parte de esto haya una alineación estratégica y cultura en torno a las APIs, que son, porque son importantes y cómo no son algo solamente de tecnología, sino que impactan al negocio de una manera fundamental. Que eso está muy relacionado también con el desarrollo de capacidades internas. Y no solo desde negocio, hemos visto muchas instituciones que se les está adoleciendo el tema de buenos estándares para la construcción técnica de las APIs. ¿Cuáles son? O sea, ¿qué tan largas deben ser? ¿Cómo las simplifico para que cualquiera las entienda? Etcétera. Obviamente hay un tema de ahorros y time to market. Si no todo lo tengo que hacer yo y no tengo que reinventar la rueda en ese sentido, pues puedo llegar a mis clientes de manera más rápida, lo cual es una cosa muy relevante en los tiempos en los que estamos viviendo. Lo decía Eduardo también, Open Banking es un tema de aprender haciendo y hemos escogido a un partner que tiene mucha experiencia para hacer esto, que se llama Tesobe, y realmente creemos que la única forma en que una institución financiera entienda qué es, por qué es importante y cuáles son los desafíos de Open Banking es que se arremangue las manos, se ponga a entender y a diseñar esta estrategia en conjunto con nosotros. Por supuesto, hay unos resultados tangibles, como en todo lo que hacemos. La estrategia de Open Banking es algo que ustedes van a tener y ese roadmap o mapa de ruta de cuáles deberían ser esos casos de uso con los cuales ustedes quieren empezar a experimentar en los temas de Open APIs. Y el último beneficio que me parece muy relevante en esta época es que vamos a estar mucho más preparados, por decirlo así, para ser parte de esta nueva normalidad que no tenemos idea de cómo va a ser, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, y ojalá tenga boca de profeta, es que a lo mejor en noviembre, diciembre, ya podamos estar hablando de que vamos a estar en un new normal o en esta época donde ya el COVID está un poco de manera más controlada. ¿Cómo van a ser sus usuarios en ese momento? No tenemos idea. Lo que sí tenemos que, como instituciones financieras, es estar listos para responder de manera ágil a esas demandas o a esas necesidades que no sabemos cuáles van a ser. Si nos esperamos hasta conocerlas y nos esperamos en ese momento a cambiar o a prepararnos desde tecnología y desde producto, puede ser muy tarde, ¿no? Porque hay gente que ya lo está haciendo. Este tiempo nos puede servir para preparar no solo la cultura de nuestra organización, sino también desde una perspectiva técnica, el cómo deberíamos de estar conectándonos con ese ecosistema. Una posición ganadora en Open Banking en la nueva normalidad nos va a permitir diversificar fuentes de ingreso. ¿Por qué? Nuria lo decía, hay nuevos modelos como Banking as a Service, donde hay bancos que están teniendo ingresos por ejemplo, prestar su licencia o prestar su infraestructura tecnológica. Eso no es algo core de un banco, pero le está ayudando a diversificar y a mitigar los riesgos, la falta de ingresos que está teniendo ahora. También, como les decía, vamos a ganar velocidad respecto a esas necesidades desconocidas del cliente. ¿Cómo van a ser? ¿Qué van a querer nuestros clientes?
de nuevo, no lo sabemos, pero un tema de Open Banking nos va a permitir reaccionar de manera más veloz a esas necesidades cuando seamos capaces de descubrirlas y de entenderlas. Eso es todo por mi parte, Mariana. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Larisa. Vamos entonces a pasar a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos un montón de preguntas y solamente 10 minutos para contestar. Y además muchos colegas están compartiendo experiencias en el chat, que es justamente lo que queremos que ustedes hagan. Entonces la propuesta es la siguiente. Voy a hacer una pregunta a Eduardo, que ha llegado del tema de la experiencia de UK, y le voy a pedir a Nuria y a Larisa si pueden revisar la caja del chat y hacer como un resumen final de unos 3-4 minutos, incorporando lo más que puedan, y luego mantenemos a todos en contacto para contestar las preguntas específicas. No sé si les parecen a Eduardo, a Larisa y a Nuria. Perfecto, claro. Ok, perfecto. Eduardo, hay una cantidad de preguntas específicas sobre UK, sobre la experiencia, sobre qué tipos de casos de uso han tenido en UK donde hayan obtenido nuevos modelos de negocios para los bancos, y otros temas relacionados con la rentabilidad, la normativa y la evangelización de servicios. No sé si tú quieres profundizar un poco más, Eduardo. Sí, mira, rápidamente yo creo que es el punto principal es que vosotros en Latinoamérica tenéis que hacerse la pregunta: ¿quiero cumplir con el hecho de la regulación? O sea, ¿quiero cumplir con el regulador y solamente hacer eso? O por el contrario, ver esto como una gran oportunidad para adoptar una transformación digital, no desde el punto de vista de cambiar el core banking con que puedan estar trabajando, sino desde el punto de vista de cómo ofrecer servicios al mercado. Definitivamente Open Banking lo que deja por sentado son unos rieles tecnológicos para poder ofrecer servicios bancarios de una manera mucho más ambiciosa. Mucho más ambiciosa porque vas a poder trabajar con fintechs, que realmente vas a poder ampliar tu horizonte para llegar a todos los clientes con los cuales puedes estar trabajando. Que yo siempre menciono el hecho de poder trabajar a lo largo de la cadena de valor con una fintech, te permite llegar a clientes que de repente no están identificados con tu marca. Sin embargo, tú puedes estar ofreciendo un producto bancario muy sólido que a través de la, vamos a decirlo, en la intermediación de una fintech, puedes conseguir fácilmente a un nuevo cliente. Y eso lo mencionaba Nuria al principio de la presentación. Dicho eso, esto va muy alineado con cómo identificar maneras de rentabilizar la inversión que implica una transformación digital para adoptar Open Banking. Definitivamente, en la experiencia del Reino Unido y de Europa, queda por sentado de que unos servicios Open Banking 100% gratis dejan mucho que desear, desde el punto de vista que la necesidad de inversión por parte de la banca para ofrecer este tipo de servicios no es solamente con desplegar las APIs, sino desde el punto de vista de la manutención o sostener todos los modelos de soportes asociados para este tipo de nuevo canal. Dicho esto, si podemos consolidar estrategias comerciales basadas en servicios premium, más allá de lo que ya exige el regulador, me refiero con el ejemplo de UK, y esto ya está esto está en marcha, de manera tal de ofrecer servicios con valor añadido a los que ya tenemos como servicios base. Esto nos va a dar los primeros escalones para lograr esos nuevos modelos comerciales y esa nueva economía de APIs que va a poder, vamos a decir, tomar el ejemplo de otros sectores, como puede ser, y voy a dar ejemplos por lo menos de Salesforce o Expedia en el mundo de viajes, que logran más de 80% de sus beneficios a través de lo que es la economía de APIs que han instaurado en sus servicios. Luego, me hacían una pregunta con relación a la normativa de UK. La mejor forma de poder tener de primera mano la normativa es ir a openbanking.org.uk, en donde van a poder ver todo el estatus de lo que es la iniciativa de Open Banking, poder acceder
en Confluence de OBIE o Open Banking Implementation Entity con relación a todos los escritos relacionados a, uno, la orden de la CMA y por otro lado, todas las especificaciones que se han desarrollado a lo largo de estos 3 años. Desde el punto de vista de la evangelización, yo creo que esto es muy importante revisarlo, porque no es evangelizar desde el punto de vista del banco o desde el punto de vista del regulador. Eso no va a ocurrir, eso no está ocurriendo aquí. El punto principal es poder tener ese, como decimos en inglés, Uber moment, en donde cuando un servicio llega al mercado y realmente logra anclarse en el consumidor no tiene que saber qué es Open Banking, no tiene que saber qué es una API. El consumidor lo que tiene que saber es que se está beneficiando de un nuevo servicio que le permite hacer cosas mucho más eficientemente, mucho más rápido y de forma mucho más sencilla. O sea, que un banco trabajando con las fintechs y viceversa, al logrando esos partnerships, esas asociaciones y definiendo nuevos modelos de negocio, van a poder asegurar el éxito de un Open Banking. Open Banking no se va a evangelizar. Imposible exigirle a una persona que está en la calle que entienda que es una API. No la va a entender. Y no interesa que una persona sea un desarrollador senior. O sea, lo que importa es de que los servicios que llegan al mercado son simples, son eficientes y responden a necesidades del mercado. Yo creo que con eso cierro. Yo creo que el siguiente paso, como decía, es que ya la industria aquí está buscando, y particularmente la banca está empujando para ello, es cómo lograr que estos servicios de Open Banking lleguen a otros sectores, que es más allá del financiero, o sea, telecomunicaciones, el mundo del retail, etcétera, etcétera. Y eso va a llegar, pero bueno, tiempo al tiempo. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa que quieran saber un poco más, me pueden encontrar en LinkedIn y podemos pues, conectar. Nuria, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. A ver, hay muchísimas preguntas relacionadas con cómo puede ayudar Open Banking a la inclusión financiera y en concreto esto, cómo pueden utilizarlo o en qué les puede beneficiar a las microfinancieras y a las cooperativas. Entonces, voy a ver si os puedo... Y en relación además con eso es, bueno, si la banca es quien abre los datos, bueno, los datos los tiene de gente bancarizada, por lo tanto, ¿en qué medida eso está ligado a la inclusión financiera? Si quien va a consumir esa data es data de bancarizados, luego los bancarizados reciben un mejor servicio. Entonces, voy a tratar de daros respuesta a todo esto. O sea, y empiezo con un comentario que alguien ha hecho en el chat. En general, en los países en Latinoamérica, los 3-4 grandes bancos tienen el 70, 75, 80% de la cuota de mercado del país en servicios financieros. Por lo tanto, quien tiene los datos son los bancos de los bancarizados. Y si hay una regulación de Open Banking o si ellos abren la data, la abren, pero ¿quién va a consumir esa data? Lo normal es que lo utilizaran o los mismos bancos entre sí, las fintechs, lo cual ayudaría a que el ecosistema de fintechs fuera más rápida su consolidación y su crecimiento en los países, porque en lugar de tener que hacer screen scraping y tratando de conseguir datos de acá para allá, si la banca abre datos, a ellos les va a permitir hacer modelos de negocio de comparadores, hacer una propuesta de valor diferencial o incluso aquellos clientes que aun estando bancarizados no acceden a productos financieros porque no es el cliente ideal para la banca, en ese caso, bueno, puede haber una fintech o un banco de segundo nivel, un tier 2, que esté dispuesto a dar una propuesta de valor y el tener datos le va a permitir hacer un análisis crediticio mucho mejor que el que está haciendo ahora y de manera mucho más inmediata porque conseguiría los datos no a través de papeles, sino directamente daría acceso al cliente a la cuenta de un banco y puede tomar la data transaccional que le permita trabajar en un análisis crediticio mejor. Por lo tanto, alguien decía, la banca tiene los datos. Si los bancos lo abren, se benefician el resto de los bancos de segundo nivel e incluso la fintech. Se genera competencia y se genera transparencia, que es lo que todos buscan. Y de hecho, en UK una de las cosas principales estaba en la transparencia y que el usuario tenga acceso a más de una propuesta de valor. Pero cuando hablamos de Open Banking no es solo data,
son pagos. Y por lo tanto, en el mundo de la inclusión financiera, es decir, el no bancarizado que no tiene datos, como muchos de vosotros estáis diciendo, y que a lo mejor están utilizando medios digitales por ahí, pero la data no queda constancia, yo creo que el producto ideal para ellos es tratar de que conecten y estén conectados con unos pagos, unos raíles de pagos mucho más eficientes que lo que hoy se está ofreciendo. Porque si utilizan unos medios de pago eficientes y no costosos para hacer transacciones pequeñitas y no les cobran una barbaridad, como está pasando en la mayoría de los países de Latinoamérica, donde el uso de pago, y en los pagos digitales son muy costosos todavía, si son capaces de entrar en un mundo de pagos de forma más eficiente, se generan datos. Y esa generación de datos puede hacer que fintechs que están en el ámbito de no bancarizados o subbancarizados tienen una data con los que estudiar a esos clientes de una manera mejor. Cuando nosotros y ahora voy bueno, y aquí he hablado hasta ahora de banca y he hablado hasta ahora también de fintechs, pero ¿y las instituciones microfinancieras y las cooperativas? Pues bien, alguien decía, ¿las cooperativas están haciendo algo? Hay ejemplos en el mundo, y también hemos visto algunos en Latinoamérica, que la cooperativa, y sobre todo las más grandes, están tratando de ser ellos los que se modernizan y lo que dan es la infraestructura como servicio para otras cooperativas mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque las cooperativas pequeñas no todas tienen los recursos para estar al nivel de la tecnología. Pero si hay una cooperativa que sea líder o que tenga un rol significativo en un país y está dando y monta una infraestructura que pueda servir al resto de las cooperativas, puede ser muy beneficioso para el país, porque no todas tienen una cobertura global. Hay muchas de ellas que son locales y tienen a sus clientes en determinadas geografías. Lo mismo les pasa a las instituciones microfinancieras. Hay algunas muy pequeñas. Y de hecho estamos tratando, y desde el IFC lo estamos promoviendo, ver si hay alguna institución o alguna fintech que sea Infrastructure as a Service para que de una forma común, en lugar de que cada una de ellas se ponga a trabajar en su estrategia de APIs, seamos capaces de generar estándares que todos puedan consumir y que por lo tanto se beneficien sin coste excesivo. Cuando hablamos de Open Banking del lado del regulador, generalmente se empieza a hablar de que el que abre los datos de arranque son los bancos. Eso no significa que no vaya a haber inclusión financiera, significa que si hay innovación, si se moderniza la banca, si se genera más competencia y se genera más transparencia, todo eso va a repercutir en que finalmente llegue al subbancarizado o al no bancarizado. Espero que con esto haya quedado más o menos claro el entorno de la inclusión financiera, que no necesariamente se genera de manera directa, pero sí se genera de manera indirecta. Muchas gracias, Nuria. Pues yo por último solamente quisiera hacer una aclaración sobre los tipos de sandbox. El sandbox per se no significa otra cosa más que un espacio como de pruebas. El sandbox se ha popularizado porque muchos reguladores han montado sandbox regulatorio, que es distinto a este sandbox del cual yo les estaba hablando. Un sandbox regulatorio no es un espacio per se técnico donde uno puede experimentar. Es un entorno de pruebas donde el regulador le dice a las instituciones financieras cuáles son las reglas para operar, para ver los resultados que va a tener un producto en específico de una institución en el mercado, con unos clientes reales. Significa que es un sandbox en un entorno controlado, pero con clientes. Se le llama ya on the market. ¿Por qué? Porque ya hay un impacto con mis clientes y ya el mercado lo está percibiendo. Y no es tanto probar la tecnología per se y entender si es válido el modelo de negocio respecto a la parte como de experimentación. El sandbox de cual nosotros hablamos es un sandbox de industria. Es off the market en este caso, o sea, no involucra clientes, no se los estoy ofreciendo a los clientes, sino que es un entorno, es un espacio técnico donde yo me conecto con un tercero para experimentar desde el punto de vista de mi API, de mi operación, de si las cosas están resultando como yo quiero, de compartir mi información, de cómo funciona con los datos, etcétera. Pero no hay un impacto a clientes.
Por eso hacemos la distinción. El sandbox de industria contra el sandbox regulatorio son distintos. Uno afecta al mercado, el regulatorio, el otro es un entorno de pruebas donde yo me puedo sentir cómodo de pues experimentar cualquier cosa que yo quiera. Ese es el tipo de sandbox que nosotros estamos lanzando, porque ahí vimos por una duda. Bueno, Mariana, sé que tenemos poco tiempo, así que te paso la palabra de vuelta. Sí, muchas gracias, Larisa. Agradecer a Nuria, a Eduardo y a Larisa por este excelente panel que tuvimos en el día de hoy y recordarles a todos los colegas que están participando que estén atentos a sus correos electrónicos porque van a recibir la grabación y los materiales. Estaremos subiendo todo el contenido en la tarde de hoy y los invitamos a seguir la conversación desde allí, desde nuestra página web portalfindev.org, y también vamos a vincular, a conectar a todos los panelistas con los participantes y las preguntas que han quedado por responderse en el día de hoy. Así que bueno, Nuria, Eduardo y Larisa, muchísimas gracias, y a la audiencia también muchas gracias por conectarse. Si es posible, si pueden contestar la encuesta que aparece en sus pantallas, eso nos permite saber cómo lo hicimos y qué temas podemos tratar en los próximos webinars. Así que muchas gracias a todos.